Mi esposo me dijo que estaba imaginando cosas durante 2 años. Luego encontré la carpeta en su laptop, etiquetada como solo cosas del trabajo. La carpeta estaba ahí, justo en medio del escritorio, entre un acceso directo de QuickBooks y un PDF que tenía pendiente de leer desde 2021. Solo cosas del trabajo. Casi no le di clic. Esa es la parte a la que sigo volviendo, lo cerca que estuve de cerrar la laptop y volver a la cama. Eran las 11:52 p.m. de un miércoles. Me dolía la cabeza. Solo había abierto la laptop porque la mía no tenía batería y necesitaba revisar si mi cita con el dentista era el jueves o el viernes. Iba a entrar y salir en 45 segundos. La carpeta tenía 214 elementos. Sé ese número porque lo miré durante mucho tiempo antes de hacer clic en algo. Simplemente me quedé sentada en la oscuridad de nuestra cocina, en la casa que habíamos comprado juntos, con el monitor de bebé en la encimera emitiendo su suave zumbido estático desde el cuarto de nuestra hija, leyendo el número 214 en un pequeño texto gris debajo del icono de la carpeta. 214 elementos etiquetados como solo cosas del trabajo. Mi esposo es un coordinador de proyectos de nivel medio en una empresa de logística regional. No tiene 214 elementos de cosas del trabajo. Apenas habla del trabajo. Le di clic. Lo primero que vi fue una fotografía. No voy a describir la fotografía en detalle. Les diré que era de una mujer. Les diré que no era yo. Les diré que era el tipo de fotografía que no se toma por accidente, no se guarda por razones profesionales y no pertenece a una carpeta en una laptop familiar entre un acceso directo de QuickBooks y un PDF sin leer. Me quedé sentada en mi cocina hasta las 2 a.m. No lloré. Eso me sorprendió. Siempre había asumido, de esa forma hipotética y abstracta en que las personas casadas a veces imaginan la catástrofe antes de que llegue, que este era el tipo de cosas por las que se llora de inmediato. En cambio, sentí que algo frío y muy específico se movía dentro de mí, comenzando en algún lugar de mi pecho y extendiéndose hacia afuera, hasta que me quedé completamente quieta en una cocina que de repente parecía el set de una película sobre la vida de otra persona. Pensé en los últimos 2 años. Luego, cerré la laptop con mucho cuidado. Subí las escaleras, me metí en la cama junto a mi esposo y me quedé mirando el techo hasta las 4:30 a.m. No dormí. No iba a hacer ni un solo movimiento hasta saber exactamente qué era lo que estaba viendo. Mi nombre es Rachel, tengo 34 años, soy maestra de inglés en una preparatoria, doy literatura AP y composición para 3er año, y he enseñado en Westbrook High en los suburbios de Charlotte durante 8 años. Soy buena en mi trabajo. Soy buena porque soy paciente y precisa, y porque he pasado una parte significativa de mi vida adulta, aprendiendo a leer las cosas con cuidado, a mirar un texto y encontrar lo que hay debajo de la superficie, lo que el autor intentó comunicar o no logró ocultar. Aparentemente no había estado aplicando esas habilidades a mi matrimonio. Su nombre es Owen. Nos conocimos cuando yo tenía 26 años en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común, y él era exactamente el tipo de persona que habría escrito como el interés amoroso en una novela juvenil. Sonrisa fácil, buenas historias, esa cualidad específica de atención que te hace sentir, cuando habla contigo, que eres la persona más interesante del lugar. Salimos durante 2 años. Nos casamos en septiembre de 2018, al aire libre, en un viñedo en el Valle de Yadkin, en una ceremonia de la que mi madre todavía habla. Nuestra hija, Cleo, nació en 2021. Tiene 3 años, le dice Daddio a Owen. Tiene sus ojos y mi terquedad, y es lo mejor que me ha pasado en una vida que ha tenido cosas genuinamente buenas. La primera señal, al menos la primera que noté, aunque desde entonces he reconstruido otras anteriores que justifiqué en su momento, fue un jueves por la noche a principios de 2022. Owen llegó a casa a las 11:30 p.m. después de unas copas con el equipo, oliendo a un perfume específico que no era el mío. Lo noté. Me quedé con eso. Me dije a mí misma, de la manera en que te dices cosas cuando la alternativa es demasiado grande para mirarla directamente, que probablemente era de alguien a quien había saludado con un abrazo, o alguien que se había sentado a su lado en una cabina, o cualquiera de las innumerables explicaciones incidentales que son técnicamente posibles y psicológicamente convenientes. Lo mencioné, casualmente, sin acusar. «Hueles a perfume», le dije, y observé su rostro, y su rostro hizo algo que en ese momento catalogué como una leve sorpresa, y que desde entonces he reclasificado. Jen de contabilidad, dijo sin dudar, es muy de abrazar. Ya la conoces. La conocía. Pensé en Jen de contabilidad durante una semana. Luego dejé de hacerlo, porque tenía una bebé de 4 meses y 47 ensayos de literatura AP que calificar, y el agotamiento específico de una persona que mantiene múltiples sistemas complejos funcionando simultáneamente, y la energía mental requerida para seguir con la pregunta del perfume, era energía que no tenía. La segunda señal fue un teléfono boca abajo. Owen siempre había sido una persona de dejar el teléfono boca arriba. Sé que suena como algo menor y es algo menor, por eso lo noté, porque los cambios menores de comportamiento son el tipo de cosas que se registran sin llegar a la superficie, como cuando notas que un cuadro está ligeramente torcido sin poder decir exactamente cuándo se movió. En algún momento a mediados de 2022, su teléfono comenzó a vivir boca abajo, en la encimera de la cocina, en la mesita de centro, en el buró, siempre boca abajo. También mencioné esto,
Dijo que la pantalla le molestaba por la noche, lo cual era el tipo de respuesta lo suficientemente plausible como para cerrar la conversación sin resolverla. La tercera señal fue el trabajar hasta tarde. Owen nunca había sido una persona de trabajar hasta tarde. Su trabajo, coordinación de proyectos en una empresa de logística regional llamada Centra Supply, una operación no particularmente glamorosa, siempre había sido de 9 a 5, ocasionalmente de 9 a 6, nunca del tipo que requiriera noches largas con regularidad. A partir del otoño de 2022, comenzó a llegar a casa a las 7:30, 8:00 y 2 veces en una semana a las 9:00 p.m. en cierre de trimestre. Dijo, cliente nuevo, problemas con el lanzamiento. Todo razonable, todo imposible de verificar sin el tipo de vigilancia que te hace sentir como una persona que no quieres ser. Así que no verifiqué. Manejé mi duda de la manera en que manejas algo que no quieres mirar. Lo metí en una caja, puse la caja en un estante alto y seguí con mi vida de madre, maestra y esposa. Y luego comencé a preguntarme si me estaba volviendo loca. Esa es la parte sobre la que quiero ser muy precisa, porque creo que es la que más importa, y creo que es la parte que la gente que no lo ha vivido no puede entender del todo. El gaslighting, estoy usando esa palabra deliberadamente y con precisión, no a la ligera, no sucedió en declaraciones dramáticas. Sucedió en pequeños incrementos a lo largo del tiempo, de la manera específica en que el agua remodela la piedra, no a través de la fuerza, sino a través de la paciencia y la repetición. Comenzó con el perfume. Cuando lo mencioné por segunda vez, no esa noche, sino más tarde, en una conversación que se había acalorado por algo no relacionado, y luego se desvió hacia el territorio que había estado evitando, Owen me miró con una expresión de calma y preocupación tan grande que casi creí lo que dijo a continuación. Raich, dijo, estoy preocupado por ti. No aún estás equivocada. No aún eso es ridículo. Estoy preocupado por ti, como si el hecho de que yo notara algo fuera en sí mismo el problema a tratar. Dijo que había estado notando que parecía ansiosa, que había estado malinterpretando las cosas, que el primer año de ser padres había sido duro para mí, lo cual había sido, lo cual era cierto, y lo cual usó como andamiaje para todo lo que siguió. Tu mamá dijo lo mismo, agregó. Más tarde descubrí que esa fue una conversación que él había diseñado discretamente, llamando a mi madre y expresando su preocupación por mis niveles de estrés de una manera que plantó exactamente la semilla que necesitaba. Mi madre me llamó la semana siguiente y me preguntó si estaba bien. Owen parece preocupado por ti, dijo. Sentí que el suelo se movía ligeramente bajo mis pies, no dramáticamente, solo un poco, como en las primeras etapas de un terremoto, cuando no estás seguro si sentiste algo o lo imaginaste. Le dije que estaba bien. En los meses siguientes, este patrón se repitió con variaciones. Yo notaba algo, lo mencionaba. Owen respondía no con negación, sino con una suave redirección hacia mi estado mental, mi estrés, mi tendencia a catastrofizar, una frase que introdujo alrededor del cuarto mes y que usó regularmente a partir de entonces. Comencé a ver a una terapeuta, la Dra. Anita Rao, psicóloga clínica licenciada con 12 años de práctica, no porque pensara que la necesitaba, sino porque Owen lo había sugerido tan constantemente que había comenzado a absorber su preocupación como si fuera mía. La Dra. Rao es importante en esta historia. Volveré a ella. El efecto de todo esto durante 2 años fue una erosión gradual de la confianza en mis propias percepciones, no una erosión completa. Soy una persona terca y tengo una cierta resistencia básica a que me digan que lo que experimenté no es real. Pero fue suficiente para que aprendiera a agregar un calificativo a cada instinto. Creo que noté algo, pero he estado estresada. Creo que algo anda mal, pero tal vez lo estoy malinterpretando. Creo que mi matrimonio está en problemas, pero Owen dice que catastrofizo. 2 años de eso, y luego una carpeta en una laptop. 214 elementos. Pasé 4 días sin actuar. Esto suena pasivo. No fue pasivo. Estaba construyendo una imagen, en silencio y con cuidado, de la manera en que había aprendido durante años, enseñando a los estudiantes a anotar un texto. No reaccionar a lo primero que salta a la vista, sino leer todo antes de decidir qué significa. Regresé a la laptop 3 veces mientras Owen estaba en el trabajo. Fui metódica. Tomé fotos del contenido de la carpeta con mi teléfono, no de las imágenes explícitas, de las cuales no necesitaba documentación, sino de los nombres. Los nombres de los archivos contaban una historia que era peor, en cierto modo, que las imágenes mismas. Había nombres de pila. No los voy a escribir aquí. Repetidos consistentemente a lo largo de 3 años de historial de archivos, no una persona. 3. Había fechas incrustadas en los metadatos de los archivos. Había capturas de pantalla de mensajes de texto que no se suponía que viera, guardados en esa carpeta de la manera en que alguien guarda algo que quiere conservar. El archivo más antiguo estaba fechado en septiembre de 2019. Habíamos estado casados exactamente 1 mes en septiembre de 2019. Me quedé pensando en ese número durante mucho tiempo. 1 mes. No había aguantado ni 1 mes. La carpeta en mi
mi teléfono contenía 47 fotografías al final del cuarto día. Hice una copia de seguridad en una carpeta de Google Drive que creé en mi cuenta de correo electrónico de la escuela, no en nuestra cuenta familiar compartida, sino en la de mi escuela, a la que Owen no tenía acceso, e hice una copia de seguridad secundaria en una unidad USB que guardaba en el escritorio de mi salón de clases. Luego llamé a mi amiga Diane. Diane Chen ha sido mi mejor amiga desde la universidad. Es asistente legal en un bufete de derecho familiar en Charlotte. No es abogada, pero es alguien que ha pasado 11 años viendo cómo se mueven estos casos. ¿Qué evidencia importa? ¿Qué errores comete la gente en las primeras 72 horas después de descubrirlo? Es la persona a la que debería haber llamado la noche que encontré la carpeta. En cambio, esperé 4 días porque necesitaba estar segura. Y luego la llamé desde mi carro en el estacionamiento de Westbrook High durante mi hora libre. Contestó. Le conté. Escuché cómo cambiaba su respiración. ¿Estás en un lugar privado?, dijo. Sí. ¿Cuánto documentaste? 47 fotografías, metadatos de archivos, fechas, nombres, 3 años de historial. Una pausa. Ok, dijo ella. Bien, no toques la laptop de nuevo, no lo confrontes, no cambies nada en la casa y llama a Ellen Marsh hoy. Ellen Marsh es abogada de derecho familiar. Diane me había dado su nombre una vez, de la manera casual en que le das a alguien el nombre de un buen doctor, por si acaso, no porque creas que lo necesitarás. Guardé el nombre en mi teléfono sin contexto hace 2 años, en un momento en que estaba más preocupada de lo que había admitido a nadie. Llamé a Ellen Marsh esa tarde. Ellen Marsh ha practicado derecho familiar en el condado de Mecklenburg durante 16 años. Es una mujer pequeña con una dicción muy precisa, y esa cualidad específica de quietud que asocio con personas que han escuchado cada versión de cada cosa terrible y han aprendido a no mostrar sorpresa. Me recibió 2 días después de que llamé, en su oficina en South Tryon Street, en una habitación con buena luz y una caja de pañuelos en la mesa que no usé. Le expuse todo. La carpeta, las fechas, los nombres, los 2 años de gaslighting. Le mostré las fotografías en mi teléfono y la vi mirarlas sin expresión. Dijiste que el archivo más antiguo data de septiembre de 2019, dijo, un mes después de nuestra boda. Escribió algo. ¿Y tienes documentación del gaslighting? ¿Algo por escrito? Lo pensé. Me envió un mensaje de texto una vez. Lo había confrontado por llegar tarde a casa y me escribió después diciendo que estaba preocupado por mi patrón de acusaciones infundadas. Tengo eso. Ella también lo anotó. ¿Y todavía están en la casa juntos? Sí. No he cambiado nada. Diane me dijo que no lo hiciera. Ellen asintió. Bien, aquí es donde estamos. Lo explicó de la manera en que un buen abogado explica las cosas. Claramente, sin suavizar, sin crueldad. El matrimonio probablemente había terminado. Esa era mi decisión, no la suya. Pero basándome en lo que describí, debería prepararme para eso. Dado que había una niña, un acuerdo de custodia sería la cuestión legal central. Carolina del Norte es un estado de distribución equitativa, lo que significa que los bienes conyugales se dividen de manera justa, no necesariamente igual, y la duración y la conducta del matrimonio son factores relevantes. El adulterio, aunque no es penalmente procesable, es relevante para ciertas determinaciones financieras en la ley de divorcio de Carolina del Norte. La documentación que tienes es valiosa, dijo. Querremos preservarla adecuadamente. Te voy a referir con un consultor forense digital que puede crear una copia legalmente defendible del contenido de la laptop, si determinamos que esa es la ruta que tomaremos. Quiero que se preserve, dije. Ella me miró. ¿Estás segura de que quieres proceder? Esto será difícil. He estado viviendo en la dificultad durante 2 años, dije. Al menos ahora sé qué forma tiene. El consultor forense digital se llamaba James Kowalski y había pasado 20 años en seguridad informática antes de dedicarse a la consultoría privada, principalmente para casos de derecho familiar. Era metódico, barbudo, hablaba en frases cortas y declarativas, y trató mi copia de seguridad USB con la atención cuidadosa de alguien que entendía que lo que manejaba importaba. Creó una imagen forense del contenido de la unidad, con preservación completa de metadatos y un documento de cadena de custodia, una semana después de nuestra primera reunión. Las fechas de los archivos están limpias, me dijo cuando entregó el informe. No hay evidencia de modificación posterior a la creación. Fueron creados cuando parece que fueron creados. Le pregunté cuál era la fecha de archivo confirmada más antigua. Revisó su informe. 14 de septiembre de 2019. Nuestra boda había sido el 7 de septiembre. 7 días. No había aguantado ni 7 días. Regresé con la de Tara Rao. La había estado viendo de forma intermitente durante 18 meses, originalmente porque Owen lo había sugerido, y finalmente porque había decidido que quería seguir yendo por mis propias razones. Me senté en su oficina un jueves por la tarde, y le conté todo. Vi cómo cambiaba su rostro, no dramáticamente, porque es terapeuta y los terapeutas están entrenados para que sus rostros no cambien dramáticamente, sino en las pequeñas formas controladas que te dicen que algo ha cambiado. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo cuando terminé. Sí. Durante el tiempo que hemos estado trabajando juntas, la ansiedad que has descrito, la duda sobre ti misma, la sensación de que tus percepciones podrían no ser confiables, ¿crees que algo de eso fue generado internamente o sientes, en retrospectiva, que fue algo que se introdujo? Lo había pensado.
Creo que ya tenía ansiedad antes. Creo que esa ansiedad fue una base, y creo que él construyó sobre ella. Ella se quedó en silencio por un momento. Esa es una evaluación muy lúcida. Enseño literatura, dije. Sé cómo se vuelve a un narrador fiable en uno no fiable. Me escribió un resumen clínico, no un diagnóstico. Se cuidó de aclarar, sino un relato documentado de la duda y la confianza erosionada que había presentado en nuestras sesiones, contextualizado por lo que acababa de revelar. Ellen Marsh había pedido cualquier documentación del impacto psicológico. El resumen de la Dora Rao tenía 3 páginas. Lo leí en mi carro, y tuve que quedarme sentada allí unos minutos porque leerlo, en sus palabras, con su precisión clínica. La paciente presentó una persistente duda sobre sí misma, desproporcionada a las circunstancias descritas, cuestionando repetidamente sus propias percepciones en contextos, donde más tarde se confirmó que la duda era impuesta externamente. Me impactó de manera diferente a cómo lo había hecho vivirlo. Vivirlo se había sentido como un fracaso personal. Verlo documentado, se sintió como evidencia. Era evidencia. Había planeado esperar. Esa era mi estrategia original. Construir el panorama legal completo, presentar la demanda en silencio, entregarle los papeles antes de que tuviera idea de lo que se venía. Ellen había aconsejado esto como el camino más limpio, el que minimizaba el conflicto y maximizaba mi posición legal. Pero Owen cambió los tiempos. Fue un sábado por la mañana. Cleo estaba en casa de mi madre durante el fin de semana. Owen y yo estábamos en la cocina. Él estaba haciendo café. Yo estaba calificando trabajos en la mesa, manteniendo la cuidadosa normalidad que había sostenido durante 2 semanas. Y él se sentó frente a mí y dijo, «Quiero hablar de algo». Mi pluma dejó de moverse. Algo en su voz. «Me han ofrecido un puesto», dijo, «en Denver. Centra está expandiendo sus operaciones en el oeste y quieren que yo dirija la nueva oficina». Levanté la vista de mis papeles. «Es un paso importante», dijo. «Mejor puesto, mejor sueldo. La cosa es que necesitan una respuesta para el próximo viernes y tendría que empezar en 6 semanas». Me miró con la expresión de alguien que comparte noticias emocionantes. Y debajo de eso, para entonces ya había aprendido a leer debajo. Había algo más. Alivio, tal vez. El alivio específico de una persona que ha encontrado una salida y se prepara para usarla. «¿Qué piensas?», dijo. Pensé. Se va él. No nos mudamos. Se va él. La oferta de trabajo podría ser real o no. Lo que es real es que ha construido una razón para poner geografía entre nosotros, entre él y lo que sea que esté en esa carpeta de la laptop, antes de que algo salga a la superficie. «Necesito unos días», dije, para pensarlo. «Claro», dijo. Llamé a él en esa tarde. «¿Qué tan rápido podemos movernos?», dije. «¿Qué tan rápido necesitas?». «Está tratando de llegar a Denver antes de que lleguemos a la corte». Hubo un silencio. «Ven el lunes», dijo. «Presentaremos la demanda el martes». «¿Voy a comprimir lo que sucedió después? Porque los mecanismos legales son largos y no son el punto. Y también porque tengo una hija que algún día tendrá la edad suficiente para buscar los nombres de sus padres en Internet. Y estoy eligiendo, deliberadamente, dejarle una versión de esta historia que no use los detalles como arma». Esto es lo que pasó. A Owen le entregaron los papeles un martes por la mañana a las 9:15 a.m. en las oficinas de Centra Supply por un notificador llamado Robert Keating. Sé la hora porque la asistente de Ellen me envió un mensaje de texto cuando se confirmó. En ese momento, yo estaba frente a mi clase de literatura AP, discutiendo la confiabilidad de Nick Carraway como narrador, y nunca podré separar por completo esas dos cosas en mi memoria. Me llamó 11 veces entre las 9:15 y las 11:00 mdg, que todas las llamadas se fueran al buzón de voz. Mi abogada me había aconsejado no comunicarme directamente, y había decidido confiar en mi abogada en esto. Llegó a casa esa tarde. Yo no estaba allí. Había arreglado quedarme en casa de Diane, y cuando se dio cuenta de que no estaba, volvió a llamar. Escuché ese mensaje de voz una vez y luego le envié la grabación a Ellen, porque el contenido era relevante para lo que seguiría. El proceso de descubrimiento, el intercambio legal formal de documentos y pruebas, duró 4 meses. El informe forense de James Kowalski se presentó como prueba C en el paquete de descubrimiento. El resumen clínico de la Dora Rao fue la prueba F. El mensaje de texto en el que Owen había descrito mis preocupaciones como un patrón de acusaciones infundadas fue la prueba H. El abogado de Owen, un hombre llamado Derek Vail, con 9 años en derecho familiar, más joven de lo que esperaba y con un ligero exceso de confianza que vi a Ellen desmantelar con la paciencia de alguien que llevaba 16 años haciendo esto, intentó caracterizar mi documentación como una invasión de la privacidad, recopilada a través de un acceso no autorizado o a una propiedad conyugal compartida. Ellen señaló, con el tono medido de alguien que encuentra el argumento contrario ligeramente divertido, que una laptop familiar compartida es, de hecho, una propiedad conyugal compartida a la que ambas partes tienen acceso, y que el contenido de la carpeta se había guardado allí voluntariamente. Derek Vail no insistió más en ese argumento. El puesto de Denver resultó ser real.
Owen había aplicado sin decírmelo 4 meses antes de mencionarlo en la cocina. El cronograma se estableció a través de documentos de descubrimiento que su empleador estaba legalmente obligado a proporcionar. Había estado planeando su salida durante más tiempo de lo que sugería la conversación en la cocina. Eso me resultó clarificador en realidad. Confirmó algo que había comenzado a sospechar, que los 2 años de gaslighting no habían sido el subproducto accidental de un hombre tratando de manejar su propia culpa. Había sido una estrategia calculada para mantenerme dudando de mí misma el tiempo suficiente para que él organizara una partida limpia. Me necesitaba insegura, necesitaba que yo creyera que mis percepciones eran el problema, porque mientras yo creyera eso, no estaría construyendo un caso legal. Para cuando mencionó Denver, yo ya llevaba 16 días construyendo uno. El divorcio se finalizó 8 meses después de que encontré la carpeta, custodia principal de Cleo, para mí. Owen tiene visitas, programadas, documentadas, supervisadas durante los primeros 6 meses a su propio costo legal, siguiendo una recomendación del tutor ad litem asignado al caso de Cleo. Una mujer llamada Patricia Simmons, que llevaba 23 años haciendo este trabajo y cuya evaluación de la credibilidad y el carácter de Owen ocupó 3 páginas y no fue nada halagador a el hogar conyugal mío con una compra de la parte de Owen a través de una refinanciación. La habíamos comprado juntos. Yo había encontrado el vecindario, negociado la oferta, gestionado la renovación. Yo había plantado el jardín en el patio trasero que Cleo llama el lugar de las flores. No me iba a ir. Owen tomó el trabajo en Denver. El día que recibí el decreto final de Ellen, le envié un mensaje a Diane. Solo 2 palabras. Ya está. Me llamó de inmediato y hablamos durante 2 horas. Y ella lloró más que yo, lo cual es muy típico de ella, y le estoy agradecida todos los días. La parte sobre la de Ora, Rao, quiero contarla, porque importa y porque creo que es lo que más quiero que escuchen las personas que están en medio de eso, en esa niebla de duda, preguntándose si están catastrofizando, preguntándose si lo que sienten es real o inventado. En mi última sesión con ella, después del decreto, le pregunté algo que había estado dándole vueltas durante meses. ¿Crees que estaba loca? Le dije. Durante el tiempo que venía a verte, ¿crees que algo de eso era real? ¿La ansiedad? ¿La catastrofización? ¿O todo era él? Me miró por un momento. Ambas cosas son ciertas, dijo. Tenías ansiedad, era real, y él la usó en tu contra. Ambas cosas pueden ser ciertas simultáneamente. ¿Cómo sé cuál es cuál? Probablemente no puedas saberlo por completo, pero esto es lo que noté. Desde el momento en que llegaste con certeza, con la carpeta, con la evidencia, tus síntomas cambiaron, casi de inmediato. La duda sobre ti misma disminuyó, la hipervigilancia disminuyó, el me lo estoy imaginando, disminuyó. Hizo una pausa. Eso te dice algo. La ansiedad arraigada en una amenaza real se resuelve cuando se nombra la amenaza. La ansiedad que ha sido fabricada no tiene una fuente real que resolver. La tuya tenía una fuente real. He pensado mucho en eso. Creo que tiene razón. La niebla se disipó casi de inmediato. No el dolor. El dolor era real y tomó tiempo. Y todavía está ahí en algunos lugares, en los bordes. Pero la niebla específica de no confiar en mí misma, esa se fue rápidamente, porque nunca había sido mía. Han pasado 14 meses. Cleo habla con Owen los martes y jueves, según un horario. Se está adaptando de la manera en que los niños de 3 años se adaptan a las cosas, con la flexibilidad y la ocasional tormenta emocional de alguien cuyo mundo todavía está hecho principalmente de sentimientos, y que está rodeada de personas que se aseguran de que esos sentimientos sean en su mayoría seguros. Ella está bien. A veces me pregunta dónde vive papá ahora, y le digo, en Denver, muy lejos. Y ella dice, como un avión. Y yo digo, sí, como un avión. Y ella dice, ¿podemos comer waffles? Y comemos waffles. Mi salón de clases está en el 2º piso de Westbrook High, con orientación este, y por las mañanas de octubre, la luz entra en un ángulo que vuelve todo dorado. Este semestre estoy enseñando Beloved a mi clase de AP, y la semana pasada hablamos de la memoria, de lo que elegimos llevar con nosotros y lo que aprendemos a dejar ir. Una de mis alumnas levantó la mano y preguntó, ¿cómo sabes qué recuerdos son verdaderos? O sea, si alguien sigue diciéndote que tu recuerdo está mal. La clase la miró. Yo la miré. ¿Confías en el patrón? Le dije. Cualquier recuerdo individual puede ser cuestionado, pero si el patrón sigue apuntando en la misma dirección, si tu instinto sigue diciendo lo mismo, incluso cuando alguien te dice que no está diciendo eso, aprendes a confiar en el patrón. Ella asintió. Lo anotó. Seguía hablando, pero estaba pensando. Debería haberme dicho eso a mí misma hace 2 años. Debería haberme sentado en mi cocina conmigo misma, de la misma manera que me siento con mis alumnos, y haberme dicho, lee todo el texto. No reacciones a la única línea a la que quieren que reacciones. Lee todo y dime qué dice el patrón. El patrón siempre lo supo. Solo necesitaba aprender a confiar en él. Si llegaste hasta el final, ya sabes qué hacer.